¿Te irás de nuevo? La pregunta, tan sencilla pero cargada de peso, dejó a Teresa visiblemente afectada. Respiró profundamente antes de responder. No, esta vez no. Les prometo que estoy aquí para quedarme. La mañana amaneció tranquila, con los primeros rayos del sol entrando en la pequeña casa de Elena. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el canto de los pájaros afuera, mientras Valentina, su hija de 7 años, jugaba descalza en el suelo, garabateando con lápices de colores en un viejo cuaderno que su madre le había dado. Elena, de 34 años, era una mujer de presencia notable, aunque sencilla. Su cabello castaño oscuro caía en ondas desiguales hasta los hombros, y sus ojos, del mismo tono, llevaban una profundidad que parecía contar historias nunca pronunciadas en voz alta. Aunque sus rasgos eran suaves, había algo en su postura firme y en sus movimientos calculados que reflejaba la fortaleza de quien ha enfrentado más tempestades de las que debería. Llevaba un vestido modesto, pero impecablemente limpio, con una cinta azul en el cabello que combinaba con los dibujos que Valentina hacía. «Hoy comienza una nueva etapa, mi amor», dijo Elena, mientras colocaba un pedazo de pan sobre la mesa. La pequeña miró a su madre con ojos brillantes, pero también con esa curiosidad típica de los niños que aún no comprenden los sacrificios de sus padres. «¿Vas a cuidar a otros niños?», preguntó Valentina, frunciendo el ceño. Elena simplemente sonrió y acarició el rostro de su hija. «Voy a cuidarnos a nosotras, pequeña». Al otro lado de la ciudad, la mansión Villar comenzaba a cobrar vida. Era una construcción imponente, de arquitectura clásica, con columnas de mármol y ventanas tan grandes que reflejaban el cielo. Pero a pesar de todo el lujo, había algo melancólico en aquella casa. Tal vez eran los largos y silenciosos pasillos o las paredes adornadas con cuadros que parecían observar a todos los que entraban. En el despacho principal, Carlos Villar, un hombre de 42 años, ya estaba de pie. Alto, con cabello negro salpicado de canas en las sienes, tenía un físico atlético, pero su mirada reflejaba un cansancio que iba más allá de las noches de insomnio. Sus ojos verdes eran intensos, casi hipnóticos, pero cargaban un dolor que él se esforzaba por ocultar. Desde la traición de su esposa, 2 años atrás, Carlos se había vuelto un hombre reservado y frío, y su única fuente de alegría eran los gemelos, Matías y Santiago. Carlos estaba de pie frente a la ventana, observando los impecables jardines, pero su mente estaba en otro lugar. Otra niñera más, pensó, recordando a las tantas que habían pasado por la casa en los últimos meses, todas incapaces de manejar el temperamento difícil de los niños. No tenía grandes expectativas con respecto a la nueva contratación, pero sabía que necesitaba a alguien para llenar un vacío que él no podía. Mientras tanto, Elena llegaba a la mansión en un taxi desgastado. Sus ojos analizaban cada detalle del lugar mientras bajaba del vehículo. Las rejas de hierro forjado, el camino de piedras flanqueado por rosales perfectamente podados, el enorme portón de madera tallada. Todo era deslumbrante y al mismo tiempo intimidante. Lourdes, el ama de llaves de la casa, la esperaba en la entrada. Una mujer de unos 50 años, con el cabello recogido en un moño apretado y una mirada severa. Lourdes era la personificación del orden en ese lugar. «Eres puntual, eso ya es un buen comienzo», dijo, sin siquiera esbozar una sonrisa. Elena simplemente asintió, manteniendo la calma. Mientras Lourdes conducía a Elena por los pasillos de la casa, explicaba las rutinas y reglas de manera objetiva. «El señor Carlos no tolera ruidos innecesarios, los niños deben seguir los horarios establecidos, y tú, bueno, estás aquí para trabajar, no para hacer preguntas». Elena escuchaba con atención, pero sus ojos no dejaban de captar los detalles de la mansión. Los muebles antiguos de madera oscura, las alfombras suaves que silenciaban cualquier paso, los candelabros de cristal que colgaban como obras de arte del techo. «Este lugar es tan bonito como vacío», pensó. La presentación con los gemelos fue breve, pero cargada de tensión. Matías, con su cabello liso y ojos castaños, miró a Elena como quien evalúa a un extraño en un campo de batalla. Santiago, el más extrovertido, con sus rizos desordenados y sonrisa traviesa, fue directo al grano. «¿Te irás como las otras?». La pregunta golpeó a Elena como una flecha, pero con una sonrisa serena respondió:
No, estoy aquí para quedarme. Carlos observaba todo desde la distancia, escondido tras la puerta del despacho. Algo en la respuesta de Elena lo detuvo. Había una firmeza en ella que no veía desde hacía mucho tiempo. «Vamos a ver cuánto dura», murmuró para sí mismo antes de volver a su trabajo. Pero en el fondo sabía que esa mujer tenía algo diferente. Al final del día, mientras arreglaba las camas de los niños, Matías hizo algo inesperado. Tomó una fotografía antigua y se la entregó a Elena. Era una imagen de Carlos y los gemelos antes de la separación. Papá solía sonreír así, ahora nunca sonríe. Elena sostuvo la foto, sintiendo el peso de las palabras de Matías. Algo en esa casa estaba roto y sentía, aunque sin entender por qué, que sería parte del proceso para repararlo. De vuelta en el pequeño cuarto del personal, Elena se recostó en su cama, mirando el techo. Las palabras de Matías resonaban en su mente. Papá nunca sonríe. Había algo en esa mansión que iba más allá de las reglas y la opulencia. Era un rompecabezas, y Elena empezaba a sentir que estaba a punto de descubrir la primera pieza. El sol aún no había salido cuando Elena abrió los ojos en el pequeño cuarto destinado al personal de la mansión Villar. El silencio era casi absoluto, excepto por el sonido amortiguado de un reloj antiguo en el pasillo. Pasó la mano por su cabello, respirando profundamente, como si intentara reunir fuerzas para enfrentar el segundo día en ese lugar que parecía tan grandioso como opresivo. La conversación de la noche anterior con Matías aún resonaba en su mente. Aquella frase, simple y sincera, «Papá nunca sonríe más», había plantado una inquietud en su corazón. No era solo curiosidad, sino la sensación de que su presencia ahí tenía un propósito mayor. Mientras se vestía, eligiendo ropa discreta y cómoda, escuchó un suave golpe en la puerta. Era Lourdes, el ama de llaves. «El señor Carlos pidió que lo encuentres en el despacho después de preparar el desayuno para los niños», informó con su habitual tono directo. Antes de que Elena pudiera responder, Lourdes añadió, con una ligera elevación de ceja: «Rara vez habla directamente con el personal. Espero que entiendas lo que eso significa». Elena asintió en silencio, aunque por dentro estaba llena de preguntas. En la cocina, mientras preparaba tostadas y frutas para Matías y Santiago, Elena notó que la casa empezaba a despertar lentamente. El sonido de pasos apresurados de otros empleados y el leve murmullo de voces llenaban los pasillos. Cuando los gemelos llegaron a la mesa para desayunar, sus personalidades contrastantes se manifestaron de inmediato. Matías, aún somnoliento, se sentó en silencio, mientras Santiago se acercó a Elena con una sonrisa curiosa. «¿Ya viste el lago del jardín? Es donde viven los sapos», dijo emocionado, balanceando las piernas bajo la silla. Elena sonrió y respondió: «Aún no, pero me encantaría verlo. Tal vez puedas mostrármelo después». Santiago asintió con entusiasmo, mientras Matías murmuraba algo inaudible, sumergiendo un trozo de pan en su taza de leche. A pesar de la breve interacción, Elena sintió que comenzaba a ganarse la confianza de los niños, aunque de forma sutil. Poco después, Elena se dirigió al despacho de Carlos. La pesada puerta estaba entreabierta, y pudo verlo de espaldas, mirando por la ventana que daba al jardín. Parecía ajeno al mundo, perdido en sus pensamientos. Elena golpeó suavemente la puerta, el sonido resonando en el ambiente silencioso. «Adelante», dijo él, sin voltear. Su voz era firme, pero no agresiva. Al entrar, Elena notó los detalles del despacho: estanterías llenas de libros antiguos, un globo terráqueo junto a un sillón de cuero y un escritorio de madera oscura impecablemente ordenado. Carlos finalmente se giró para mirarla, sus ojos verdes evaluándola con intensidad. «Quiero dejar algo claro», comenzó, cruzando los brazos. «Mis hijos son la prioridad aquí. No me interesa tu vida ni tus problemas. Tu trabajo es asegurarte de que estén bien». Elena respiró profundamente antes de responder. «Entendido, señor Villar. Pero con todo respeto, cuidar de ellos no es solo una tarea. Creo que los niños necesitan algo más que disciplina. Necesitan atención y cariño». Carlos levantó una ceja, sorprendido por la respuesta directa. No esperaba que ella dijera algo más allá de un simple «sí, señor». «Cariño», repitió con un dejo de sarcasmo. «Es fácil decir eso cuando no se conoce la realidad».
Elena percibió la amargura en su tono, pero decidió no insistir. Mantuvo la mirada firme, sin apartarse. Tras unos segundos de incómodo silencio, Carlos volvió a sentarse, indicando que la conversación había terminado. Elena salió del despacho con la sensación de haber ganado una pequeña batalla, pero también consciente de que muchas otras estaban por venir. Más tarde, mientras los gemelos jugaban en el jardín, Elena aprovechó para conversar con Lourdes. ¿El señor Carlos siempre ha sido así?, preguntó, intentando sonar casual. Lourdes, quien regaba las plantas cercanas, suspiró antes de responder. No siempre. Antes era diferente, más abierto, más alegre. Pero algunas cosas cambian a las personas, y no siempre para bien. Lourdes no dijo más, pero Elena entendió que había un muro de secretos alrededor de ese hombre, secretos que quizás ella descubriría. Cuando llegó la tarde, los gemelos insistieron en que Elena los llevara al lago. Era un lugar encantador, escondido entre altos árboles y rodeado de flores silvestres. Santiago corrió adelante, mientras Matías caminaba al lado de Elena, sosteniendo una rama que usaba para dibujar en el suelo. ¿Crees que algún día seremos felices aquí?, preguntó el niño, con voz baja, casi un susurro. Elena se detuvo un instante, sorprendida por la pregunta. Creo que la felicidad es algo que construimos, Matías, y tal vez podamos empezar ahora. En ese momento, Carlos apareció por el camino de piedras. Observaba desde lejos, con los brazos cruzados, como si intentara comprender quién era esa mujer que empezaba a derribar las barreras invisibles que él había construido alrededor de sus hijos. Elena notó su presencia y le hizo un leve gesto con la mano, sin esperar una respuesta. Carlos dudó, pero terminó devolviendo el gesto casi imperceptiblemente. Algo estaba cambiando, aunque él aún no supiera exactamente qué era. Cuando cayó la noche, Elena, ya en su cuarto, miraba por la ventana las luces de la mansión. Sentía que cada persona allí tenía una historia, y que las piezas de ese rompecabezas se estaban uniendo lentamente. Pero lo que el futuro le reservaba a ella y a esa familia seguía siendo un misterio. El amanecer en la mansión Villar tenía un ritmo casi coreografiado. Los primeros rayos de sol iluminaban las cortinas de tela fina, y los pasillos comenzaban a resonar con los suaves pasos de los empleados. Elena se despertó con un ligero golpeteo en la puerta. Era Lourdes, siempre puntual, recordándole que los niños la esperaban para el desayuno. Pero esa mañana Elena percibía algo diferente en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. Cuando llegó a la cocina, Santiago ya estaba allí, sentado en la encimera, balanceando las piernas y masticando un trozo de pan con mermelada. Sonrió ampliamente al verla. «Elena, Matías dijo que hoy no vas a aguantarnos». Rió como si fuera una broma, pero Elena sabía que las palabras del niño reflejaban algo más profundo. «Ah, ¿sí? Bueno, tendré que demostrarle que está equivocado, ¿no crees?», respondió con ligereza, pasando una mano por los rizos alborotados de Santiago. Matías apareció poco después, cargando un libro grueso que parecía más pesado que él. Sin decir nada, se sentó a la mesa y empezó a pasar las páginas. «Buenos días, Matías», dijo Elena sonriendo. Él levantó la mirada por un instante, murmuró algo que parecía un saludo y volvió al libro. A pesar de su comportamiento reservado, Elena sabía que detrás de esa actitud había un niño que solo necesitaba paciencia. Mientras los niños desayunaban, Elena escuchó a Lourdes comentar que Carlos había salido temprano para resolver asuntos urgentes en la ciudad. Eso significaba que el día sería más tranquilo, o al menos eso esperaba. Decidió aprovechar la mañana para explorar las rutinas de los niños e intentar crear algún vínculo con Matías, quien parecía más distante cada día. «Entonces, ¿qué les gusta hacer cuando están aquí?», preguntó Elena mientras caminaba con los gemelos por el jardín. Santiago empezó a hablar con entusiasmo sobre el lago, los árboles y cómo a veces encontraban pequeños animales escondidos entre las plantas. Matías, por su parte, seguía en silencio, caminando unos pasos detrás. Elena no lo presionó. Sabía que forzar la cercanía podría alejarlo aún más. Cuando llegaron al lago, Santiago corrió hacia el agua, lanzando pequeñas piedras que formaban círculos en la superficie. Matías permaneció junto a Elena, observando a su hermano con una mirada distante. «¿No te gusta el lago?», le preguntó ella,
en un tono que no exigía respuesta, pero que lo invitaba a hablar. «Sí me gusta, pero prefiero leer», respondió finalmente, señalando el libro que llevaba consigo. «Este es sobre caballos salvajes, corren libres sin que nadie les diga qué hacer». Elena sonrió, sintiendo que Matías comenzaba a abrirse. «¿Sabes? Creo que tienes algo de eso. Te gusta ser libre, ¿verdad?». El niño la miró sorprendido, como si nadie antes hubiera entendido eso sobre él. Antes de que pudiera responder, Santiago gritó: «Elena, hay un sapo enorme aquí». Matías rió por primera vez en el día, y Elena se dio cuenta de que pequeños momentos como ese eran verdaderas victorias. La tarde trajo una sorpresa. Carlos regresó antes de lo esperado, con su habitual expresión seria, pero algo en sus ojos parecía diferente. Encontró a Elena y a los niños en el jardín, donde ella los ayudaba a construir una pequeña cabaña con ramas. «Parece que se están divirtiendo», dijo, en un tono que sonaba más curioso que crítico. Elena levantó la vista y sonrió. «Lo intentamos. Santiago quería una cabaña que alcanzara las estrellas, pero creo que tendrá que conformarse con algo más cercano al suelo». Carlos observó la escena durante unos segundos antes de acercarse. Para Elena era la primera vez que él parecía relajado en presencia de sus hijos. Ayudó a Matías a ajustar una rama más pesada en la estructura improvisada, mientras Santiago hablaba sin parar sobre cómo la cabaña sería el escondite perfecto. Elena se alejó un poco, dejando a los tres solos. Sabía que momentos como ese eran valiosos y no quería interferir. Más tarde, mientras guardaba los utensilios de la cabaña en el almacén, Lourdes apareció. «Estás logrando algo que ninguna de las otras niñeras pudo», comentó sin rodeos. Elena se volvió hacia ella, sorprendida. «¿Qué cosa?». Lourdes cruzó los brazos mirando por la ventana. «Hacer que el señor Carlos pase tiempo con los niños. Desde que todo pasó, se ha distanciado. Pero tú estás cambiando eso, incluso sin darte cuenta». Las palabras de Lourdes permanecieron en la mente de Elena durante el resto del día. Cuando finalmente se acostó en su habitación, miró al techo, como hacía cada noche. Comenzaba a entender que su presencia en esa casa no era solo una cuestión de trabajo. Había algo más grande en juego, algo que no podía nombrar, pero que sentía en el fondo de su corazón. La mansión Villar guardaba secretos, y de alguna manera ella estaba en el centro de todo. Mientras el sueño la vencía, Elena recordó la expresión de Carlos mientras ayudaba a Matías en el jardín. Fue sutil, pero lo había notado. Por un momento, el peso que él cargaba parecía haberse aliviado. Y por primera vez, Elena se preguntó si aquel hombre, con todas sus barreras, también podría ser parte de su historia. Esa mañana, una ligera neblina cubría los jardines de la mansión Villar, como si el clima reflejara los secretos que aún pesaban sobre la casa. Elena se despertó antes de que sonara su primera alarma. Algo en su corazón la inquietaba. Tal vez era la mirada de Carlos del día anterior o el sutil progreso que sintió al ganarse la confianza de Matías. No estaba segura, pero tenía la determinación de seguir intentándolo paso a paso para unir los fragmentos de aquella familia rota. Durante el desayuno, los gemelos estaban más animados de lo habitual. Santiago, como siempre, ya estaba hablando antes de sentarse a la mesa. «Elena, ¿sabías que los pájaros del lago tienen una forma especial de llamarse entre ellos? Lo escuché anoche», contó mientras gesticulaba con entusiasmo. Matías, a su lado, tenía una sonrisa discreta en el rostro, aunque intentaba parecer indiferente. Elena notó el cambio. Aquella sonrisa, rara en él, era cada vez más frecuente. «¿Y tú, Matías?», preguntó Elena mientras servía leche tibia. «¿Qué descubriste ayer?». Él vaciló por un momento, pero luego respondió: «Encontré una piedra que parece un diente de tigre». Santiago se levantó de inmediato. «Quiero verla». Matías rió mientras sacaba la piedra cuidadosamente envuelta en un pedazo de tela. Elena observó con atención, fascinada por la conexión que parecía crecer entre los dos hermanos y también con ella. Mientras los niños jugaban, Elena continuó con su rutina de organizar y hacer pequeños ajustes en la casa. Sabía que ese era su espacio para observar y entender más sobre la dinámica de la familia. En el despacho, donde predominaba el aroma a cuero y madera pulida,
Vio a Lourdes limpiando los muebles mientras murmuraba algo sobre una carta que había llegado por la mañana. ¿Es una carta importante?, preguntó Elena con tono casual. Lourdes se detuvo por un instante, pensativa. Vino de alguien del pasado, supongo. No es asunto mío, pero el señor Carlos parecía perturbado. Esa información quedó en la mente de Elena. ¿Qué podía ser lo suficientemente significativo como para inquietar a un hombre aparentemente inquebrantable? Cuando Carlos bajó para el almuerzo, su expresión era más seria de lo habitual, aunque mantenía su postura controlada. ¿Están los niños en el jardín?, preguntó a Lourdes mientras se sentaba a la mesa. Lourdes asintió, pero Elena notó que preguntaba más por costumbre que por verdadero interés. Después del almuerzo, Carlos apareció en el jardín, donde Elena ayudaba a los niños a organizar un pequeño picnic improvisado. Los observó desde lejos por unos instantes antes de acercarse. «Tienes una forma interesante de tratar con ellos», comentó, cruzando los brazos. Elena sonrió, pero mantuvo un tono neutral. «Solo necesitan atención, no es tan complicado». Carlos pareció reflexionar sobre sus palabras. Se sentó en el césped junto a Matías, quien le mostraba su piedra en forma de diente. «Parece un talismán», dijo Carlos tomando la piedra entre sus manos. Matías lo miró sorprendido. Era raro que su padre mostrara interés por algo así. «Tal vez traiga suerte», añadió Carlos, devolviendo la piedra a su hijo. Elena notó el brillo en los ojos del niño, como si aquellas palabras tuvieran un significado especial. La tarde transcurrió tranquila hasta que mientras los niños jugaban, con Santiago corriendo por el jardín y Matías tratando de alcanzarlo, Elena vio algo que llamó su atención. En la terraza, Carlos estaba sentado con un sobre en las manos. Parecía distante, perdido en sus pensamientos. Elena con cuidado se acercó. «¿Está todo bien, señor Villar?», preguntó con discreción. Carlos la miró, sorprendido por su presencia. Por un momento parecía a punto de decir algo, pero desistió. «Todo está bajo control», respondió en un tono que no invitaba a más preguntas. Elena notó que el sobre era antiguo, con los bordes desgastados. No insistió, pero algo en su intuición le decía que esa carta era importante. Cuando volvió con los niños, Matías la observó. «¿Por qué papá nunca lee las cartas que llegan?», preguntó con la curiosidad de alguien que no comprende los silencios de los adultos. Elena se arrodilló junto a él, tocando suavemente su hombro. «Tal vez porque algunas cartas nos hacen recordar cosas que preferiríamos olvidar», respondió con delicadeza. Matías pareció reflexionar sobre sus palabras antes de encogerse de hombros y volver al juego. La noche cayó y Elena decidió dar un paseo por los pasillos antes de retirarse. Necesitaba entender más sobre ese lugar, sobre esa familia. Fue entonces cuando pasó por la biblioteca y vio a Carlos sentado en un sillón, sosteniendo la carta una vez más. No notó su presencia, pero Elena pudo ver su expresión. Algo entre dolor y arrepentimiento. Sabía que no era su lugar invadir ese momento, pero no podía evitar preguntarse: ¿quién había escrito esas palabras? ¿Y por qué tenían el poder de conmover a un hombre como Carlos Villar? Cuando volvió a su habitación, se recostó con la mente inquieta. Sabía que poco a poco se estaba involucrando más de lo que debía, pero al mismo tiempo sentía que esa mansión y esas personas ya formaban parte de ella, de alguna manera. Y, mientras el silencio de la noche se apoderaba de todo, Elena no podía dejar de imaginar que las respuestas a tantas preguntas estaban más cerca de lo que esperaba, aunque quizás eran más complicadas de lo que estaba preparada para enfrentar. Cuando Elena bajó a la cocina, encontró a Lourdes sentada, algo inusual, con una taza de café fuerte entre las manos. La expresión de la ama de llaves era seria, casi sombría. «Buenos días, Lourdes. ¿Todo bien?», preguntó Elena, intentando sonar casual. Lourdes levantó la mirada lentamente, como si saliera de un profundo pensamiento. «El señor Carlos salió temprano. Dijo que tenía que resolver algo importante en la ciudad», respondió en un tono que llevaba más significado de lo que las palabras dejaban entrever. Elena frunció el ceño. Era la segunda vez esa semana que él salía de manera abrupta. Los gemelos llegaron poco después, con Santiago ya lleno de energía, como siempre. «Elena, ¿podemos jugar en la biblioteca hoy?», preguntó mientras Matías permanecía en silencio, observándola. Elena sonrió.
Claro, pero intentemos no hacer mucho desorden, ¿de acuerdo? Santiago asintió con entusiasmo, pero fue Matías quien la sorprendió al decir: «Quiero mostrarte un libro». En la biblioteca, Elena quedó encantada con las estanterías que se alzaban hasta el techo, llenas de volúmenes antiguos y bien cuidados. Santiago pronto encontró un atlas con mapas coloridos y comenzó a hablar sobre los viajes que le gustaría hacer. Matías, en cambio, caminó hacia una estantería en un rincón apartado, de donde sacó un libro de tapa dura. «Este era el favorito de mamá», dijo en voz baja mientras le entregaba el volumen a Elena. Ella tomó el libro con cuidado, leyendo el título grabado en letras doradas: «Cuentos del amanecer». Elena percibió que ese era un momento delicado. «¿Ella solía leérselos?», preguntó, sentándose en la suave alfombra. Matías asintió, mientras Santiago, quien parecía evitar siempre ese tema, se dio la vuelta, concentrándose en otro libro. «Nos leía todas las noches, pero ahora nadie más lo hace». Elena sintió el peso de esas palabras y con una voz suave comenzó a leer el primer cuento del libro. Matías se sentó a su lado, escuchando atentamente, mientras Santiago, al principio reacio, La tarde transcurrió de manera tranquila, pero Elena no podía ignorar el vacío dejado por la ausencia de Carlos. Cuando finalmente regresó, al caer la noche, su expresión era sombría. Entró por la puerta principal, apenas notando a los niños que jugaban en el pasillo. Elena, que doblaba ropa en la sala contigua, lo vio subir las escaleras con ese sobre desgastado otra vez en sus manos. Sintiéndose quizás en la oportunidad de entender lo que sucedía, Elena siguió a Carlos, manteniendo una distancia prudente. Se detuvo en la entrada del despacho y vio que él había dejado la puerta entreabierta. Carlos estaba sentado en su escritorio, con la carta abierta frente a él. Sus ojos estaban fijos en las palabras, pero su expresión era una mezcla de dolor y duda. Antes de que Elena pudiera retroceder, él notó su presencia. «Elena», la llamó con una voz baja pero firme. Ella se detuvo por un momento, pensando en una excusa para justificar su presencia, pero antes de que pudiera hablar, él le hizo un gesto para que entrara. «Ya que estás aquí, quizás puedas ayudarme con algo». Sorprendida, ella entró, cerrando la puerta detrás de sí. «Por supuesto, señor Villar. ¿En qué necesita ayuda?». Carlos sostuvo la carta por un momento antes de dejarla sobre la mesa. «¿Has escuchado hablar de secretos que no pueden enterrarse?», preguntó, con un tono cargado de significado. Elena frunció el ceño, sintiendo el peso de sus palabras. «Creo que algunos secretos siempre encuentran la forma de salir a la luz, tarde o temprano», respondió con cautela. Él asintió, mirando hacia la ventana, como si buscara una respuesta en el horizonte. «Esta carta es de alguien a quien no veo desde hace más de 10 años», comenzó, con voz vacilante. «Alguien que, en cierto modo, hubiera preferido olvidar, pero parece que el pasado ha decidido encontrarme otra vez». Elena no sabía qué decir, pero comprendió que Carlos estaba compartiendo algo que rara vez hacía. «A veces, enfrentar el pasado es la única forma de seguir adelante», dijo con delicadeza. Carlos rió, pero fue una risa amarga. «Fácil decirlo, difícil hacerlo». Tomó la carta de nuevo, pero esta vez no parecía querer leerla. «¿Crees que las personas pueden cambiar?», preguntó, mirándola directamente. Elena sostuvo su intensa mirada y respondió con sinceridad. «Creo que todos pueden cambiar, pero hace falta querer hacerlo, y eso no siempre es fácil». Carlos guardó silencio por un momento antes de desviar la mirada. «Creo que ya he ocupado demasiado de tu tiempo», dijo, indicando que la conversación había terminado. Elena salió del despacho con una mezcla de emociones: curiosidad, empatía y una creciente comprensión de que ese hombre era mucho más complejo de lo que aparentaba. De vuelta en su habitación, Elena se recostó, tratando de procesar lo ocurrido. Carlos estaba lidiando con algo que claramente lo perturbaba profundamente, pero ella aún no sabía qué. Mientras los sonidos suaves de la noche llenaban el aire, se preguntó: ¿será que esa carta era la clave para entender lo que realmente ocurría en la mansión Villar? Y, si lo era, ¿qué estaría dispuesta a hacer para ayudar? Mientras las risas infantiles resonaban por los jardines de la mansión Villar, Elena, aún intrigada por la conversación con Carlos, caminó de regreso a la biblioteca.
Matías y Santiago estaban absortos en sus juegos y la casa parecía, por un momento, tranquila. Pero esa tranquilidad era solo una ilusión. Cada paso que daba por los largos pasillos la acercaba más a los secretos que la mansión guardaba con tanto celo, al igual que sus gruesas paredes y sus imponentes puertas. Al llegar a la biblioteca, Elena vio a Lourdes reorganizando algunos libros en una estantería cercana. «Pareces pensativa», comentó la ama de llaves, sin apartar la vista de su tarea. Elena dudó antes de responder. «Lourdes, llevas trabajando aquí tanto tiempo. Debes haber visto muchas cosas en esta casa». Lourdes dejó escapar un leve suspiro mientras devolvía un libro a su lugar. «Más de las que me gustaría recordar. Pero a veces, el pasado es mejor dejarlo donde está». Elena sintió que había un enigma oculto en esas palabras, pero decidió no insistir. Lourdes era una mujer reservada, y cada palabra suya parecía cargada de significado. Cuando Lourdes dejó la biblioteca, Elena notó algo distinto en una de las mesas. Un álbum de fotografías abierto. Las imágenes mostraban momentos felices: Carlos con su esposa, los gemelos cuando eran bebés y una mujer de cabello oscuro y sonrisa radiante que Elena asumió que era la madre de los niños. Mientras observaba las fotos, un detalle llamó su atención. En la esquina de una de las imágenes, casi imperceptible, había una dedicatoria escrita a mano. «Para Carlos, con amor eterno. T.L.». Un escalofrío recorrió su espalda. Ese nombre, o tal vez iniciales, parecía tener un peso que no lograba comprender. ¿Quién era T.L.? ¿Y por qué parecía tan distante del presente sombrío que Carlos vivía ahora? Cuando Elena volvió al jardín, encontró a Carlos cerca del lago, observando a los gemelos desde lejos. Era raro verlo interactuar directamente con ellos, pero en ese momento parecía perdido en sus propios pensamientos. Se acercó despacio y se detuvo a su lado. «Son niños increíbles», comentó mientras miraba a los chicos. Carlos dejó escapar una leve sonrisa, casi imperceptible. «Son todo lo que queda». Elena dudó, pero decidió arriesgarse. «A veces pienso que ellos sienten la falta de una parte que tal vez usted podría llenar». Carlos se giró hacia ella, sorprendido por su audacia, pero en lugar de molestarse, asintió lentamente. «Lo sé, pero ¿cómo puedo llenar algo cuando yo mismo estoy vacío?». Las palabras eran casi un susurro, pero cargadas de una sinceridad que Elena no esperaba. Antes de que pudiera responder, Santiago corrió hacia ellos, llevando algo en las manos. «Papá, mira lo que encontré». Era una pequeña piedra brillante que reflejaba la luz del sol como un espejo. Carlos se inclinó para recoger el objeto, y por un breve momento, una sonrisa genuina iluminó su rostro. «Es bonita, Santiago. Tienes buen ojo». Elena notó la simple alegría en los ojos de Santiago y sintió que tal vez pequeños momentos como ese eran el comienzo de algo más grande. Al caer la tarde, mientras los gemelos jugaban dentro de la casa, Lourdes llamó a Elena para que la ayudara con unos documentos en el despacho. Al entrar, encontró el escritorio de Carlos cubierto de papeles, pero también estaba ahí la carta desgastada que él guardaba con tanto celo. Sin querer ser indiscreta, Elena comenzó a organizar los documentos mientras Lourdes le daba instrucciones para el día siguiente. Sin embargo, mientras revisaba los papeles, un sobre más pequeño cayó al suelo. Elena lo recogió rápidamente, pero el nombre del destinatario hizo que su corazón se acelerara. Teresa López. Era eso, T.L., las iniciales de la dedicatoria en el álbum. Lourdes, quien había notado su reacción, la miró con cautela. «No es algo que te deba preocupar», dijo la ama de llaves, aunque su tono indicaba lo contrario. Elena devolvió el sobre a su lugar, tratando de ocultar su curiosidad, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era Teresa López? ¿Qué significaba para Carlos? ¿Y por qué era tan importante ahora? Al salir del despacho, vio a Carlos al final del pasillo, observándola con una mirada intensa. «¿Pasa algo?», preguntó con su voz firme. Elena respiró hondo antes de responder. «No, señor Villar, solo estaba ayudando a Lourdes». Él asintió, aunque parecía desconfiado. Mientras ella regresaba al jardín, sintió que estaba pisando terreno peligroso. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante. No era solo curiosidad,
sino una sensación de que comprender el pasado de esa familia era crucial para ayudarlos a construir un futuro. La tarde avanzaba con el cielo nublado y una brisa ligera que agitaba las cortinas abiertas de la sala principal. Elena estaba en la cocina, ayudando a Lourdes a preparar una merienda para los niños, cuando escuchó a Santiago corriendo por la casa, su risa resonando por los pasillos. Matías iba detrás de él, sosteniendo un pequeño avión de madera que habían encontrado en una de las gavetas antiguas de la mansión. «Elena, mira lo que descubrimos», exclamó Santiago, mostrando el avión como si fuera un trofeo. Matías, más reservado, le entregó el juguete a Elena y explicó: «Lourdes dijo que era de papá cuando era niño». Elena tomó el avión con cuidado, imaginando a un joven Carlos corriendo por esos mismos pasillos. «¿Creen que le gustaba jugar con esto?», preguntó, tratando de involucrar a los niños en la memoria. «Seguro le gustaba, pero ahora no le gusta jugar con nada», comentó Santiago, con la sencillez de quien aún no comprende los pesos de la vida adulta. Matías, sin embargo, miró a Elena pensativo, como si no estuviera de acuerdo con su hermano, pero prefiriera guardar silencio. Elena sostuvo el avión un momento más, sintiendo el peso de lo que representaba. Era una conexión con un Carlos que los gemelos nunca habían conocido y que, de algún modo, parecía estar tan perdido como el hombre que ahora habitaba la mansión. Mientras los niños salían a jugar al jardín, Elena aprovechó el momento para conversar con Lourdes. «¿Ese avión? ¿Carlos realmente jugaba con él?», preguntó mientras colocaba los platos en la mesa. Lourdes hizo una pausa, mirando por la ventana hacia los gemelos. «Sí, estaba muy apegado a ese juguete. Fue un regalo de su madre antes de que enfermara». La ama de llaves suspiró, como si recordar eso le trajera sentimientos encontrados. «Carlos fue muy diferente del hombre que conoces ahora. Tenía un espíritu libre, lleno de vida. Pero la vida, bueno, tiene su forma de cambiar a las personas». Elena sintió la urgencia de entender más sobre qué había transformado a Carlos. Pero antes de que pudiera preguntar, Lourdes cambió de tema, visiblemente incómoda con la conversación. «Deberías ir con los niños al jardín, les gusta tenerte cerca». Afuera, Santiago y Matías estaban cerca del lago, construyendo un pequeño puente con piedras y ramas. Elena se acercó, sentándose en el césped junto a ellos. «¿Ahora son ingenieros?», bromeó, observando la concentración de los dos. «No, somos exploradores», respondió Santiago con entusiasmo. Matías solo sonrió de lado, pero parecía disfrutar el juego. Mientras ayudaba a equilibrar las piedras, Elena notó que Carlos había salido al balcón y los observaba desde lejos. Parecía perdido en sus pensamientos, pero no apartaba la vista de los niños. Sintiendo que ese podría ser un momento importante, Elena llamó a Santiago. «¿Por qué no le muestras el puente a tu papá? Seguro le encantará ver lo que construyeron». Santiago dudó por un momento, pero luego corrió hacia su padre, jalando a Matías con él. Elena observó mientras los niños mostraban su creación, gesticulando animadamente. Carlos los escuchó con atención y se arrodilló para mirar más de cerca el puente improvisado. Aunque su sonrisa era contenida, había algo genuino en ese momento. Tomó una piedra más grande y la colocó cuidadosamente en la estructura, diciendo: «Creo que ahora está más fuerte». Santiago rió y abrazó a su padre, mientras que Matías, más tímido, permaneció a su lado, pero con una mirada que reflejaba satisfacción. Elena sintió una calidez en el pecho. Momentos como ese, por pequeños que fueran, parecían pasos importantes en la reconstrucción de esa familia. Pero al mismo tiempo, la figura de Carlos seguía siendo un misterio. Era un hombre lleno de capas, y Elena sabía que aún quedaba mucho por descubrir. Más tarde, cuando los niños estaban entretenidos con otro juego en su habitación, Elena decidió ir a la biblioteca. Había algo en el álbum de fotos que no podía quitarse de la mente: las iniciales TL y su conexión con Teresa López. Al entrar, buscó el álbum de nuevo, pero había desaparecido. Su ausencia la inquietó. ¿Lourdes lo había guardado? ¿O Carlos lo...? Mientras pensaba, escuchó pasos firmes en el pasillo. Carlos entró, sorprendiéndola. ¿Buscas algo?, preguntó, con un tono tanto curioso como defensivo. Elena dudó antes de responder. Estaba mirando las fotos con los niños el otro día.
Pensé que podría usarlas para inventar nuevas historias para ellos. Carlos pareció relajarse un poco, pero mantuvo su mirada fija en ella. Algunas historias del pasado es mejor dejarlas donde están. Elena decidió cambiar de estrategia. Y algunas pueden ayudar en el presente, respondió en un tono tranquilo. Carlos levantó una ceja, como si reflexionara sobre sus palabras, pero no contestó. En su lugar, tomó un libro al azar de la estantería y salió de la sala, dejándola sola una vez más. La noche cayó, y Elena observaba por la ventana a los niños jugando en sus habitaciones. Sentía que cada vez estaba más involucrada en la dinámica de esa familia y que Carlos comenzaba a bajar la guardia, aunque de forma sutil. Pero había algo en el silencio de esa casa, en los secretos que Lourdes evitaba discutir y en la manera en que Carlos protegía su pasado, que hacía que Elena creyera que estaba a punto de descubrir algo importante, algo que podría cambiarlo todo. Los días transcurrían con una sensación de cambio sutil en la mansión Villar. Elena notaba, poco a poco, que Carlos comenzaba a pasar más tiempo cerca de los niños, aunque manteniendo su postura reservada. Pero había algo en el aire, una tensión que Elena sentía en cada interacción con él, como si el pasado estuviera a punto de manifestarse de manera irreversible. Esa tarde, mientras ayudaba a Matías a armar un rompecabezas, escuchó a Lourdes llamarla discretamente. «Elena, el señor Carlos pidió que lo encontraras en el despacho. Parece algo importante». Elena asintió, tratando de ocultar la ansiedad que crecía dentro de ella. Desde la conversación en la biblioteca, Carlos parecía más introspectivo, y sabía que esa reunión probablemente no sería sobre trabajo. Al entrar al despacho, encontró a Carlos sentado tras el escritorio, mirando fijamente la carta que se había convertido en casi un símbolo de sus tormentos. Levantó la mirada cuando Elena entró y le hizo un gesto para que se sentara. «Cierra la puerta, por favor», dijo con un tono serio, pero sin hostilidad. Elena obedeció, sentándose en la silla frente a él. «¿Qué puedo hacer por usted, señor Villar?» Carlos guardó silencio por un momento, como si estuviera organizando sus pensamientos. Finalmente, empujó la carta hacia ella. «Léela». Elena dudó, pero tomó el papel con cuidado. La caligrafía era elegante, pero las palabras estaban cargadas de emoción. «Carlos, sé que mi regreso puede ser inesperado, pero hay cosas que deben decirse. Prometo que no quiero causar más dolor del que ya nos hemos causado mutuamente. Si aún hay espacio para una conversación, estaré esperando». Elena levantó la mirada, encontrándose con los ojos intensos de Carlos. «Teresa López», murmuró, conectando las piezas del rompecabezas. «Ella fue importante para usted, ¿verdad?» Carlos soltó una risa amarga, recostándose en la silla. «Importante no empieza a describirlo. Teresa fue todo, y también el comienzo del final». Se levantó y caminó hacia la ventana. «Era mi esposa antes de Carmen, la madre de los niños. Nos separamos de manera amarga. Fue devastador. Después de eso, me prometí que nunca volvería a verla. Y ahora, ella regresa». Elena sintió el peso del momento, pero decidió arriesgarse. «¿Y qué quiere hacer al respecto?» Carlos se giró, cruzando los brazos. «No lo sé. Parte de mí quiere ignorar esta carta. La otra parte cree que le debo respuestas a ella, y tal vez a mí mismo». Mientras Carlos hablaba, Elena comprendió que esa carta era más que una invitación a un encuentro. Era una oportunidad para que Carlos enfrentara partes de sí mismo que había enterrado, pero también sabía que no sería fácil. «A veces, revisitar el pasado puede traer claridad al presente», dijo con delicadeza. Carlos la observó por un largo momento antes de responder. «Tal vez tengas razón, pero hay dolores que no necesitan claridad. Solo necesitan ser olvidados». La conversación fue interrumpida por los gritos de Santiago, que llamaba a Elena desde el pasillo. «Elena, ven a ver esto». Elena se levantó rápidamente, sintiendo que el momento con Carlos había llegado a su fin. Él asintió con la cabeza, permitiéndole ir, pero la mirada que le dio quedó grabada en su mente. Una mezcla de vulnerabilidad y determinación. En el pasillo, Santiago sostenía una flor que había encontrado en el jardín. «Es bonita, ¿verdad? Quiero dársela a papá». Elena sonrió, conmovida por la sencillez del gesto.
Le encantará, Santiago. Ve a mostrársela. Mientras el niño corría hacia el despacho, Elena se quedó quieta por un momento, sintiendo que algo significativo se estaba desarrollando ante sus ojos. Más tarde, mientras preparaba a los niños para dormir, Elena vio a Carlos sentado en la terraza con la carta en las manos. Parecía perdido, pero al mismo tiempo decidido. Sabía que esa noche sería crucial para él. Una elección entre enfrentar el pasado o dejarlo enterrado para siempre. Esa noche, mientras el silencio llenaba la casa, Elena sintió que el día siguiente traería respuestas. Pero esas respuestas llegarían con nuevas preguntas y quizás con emociones que nadie estaba preparado para enfrentar. Al día siguiente, el amanecer fue gris, con nubes pesadas cubriendo el cielo. El clima parecía reflejar el estado de ánimo de Carlos, que pasó la mañana en un silencio absoluto, inmerso en sus pensamientos. Elena lo vio salir de la mansión con pasos firmes, llevando la carta de Teresa. Lourdes, siempre observadora, notó la curiosidad en la mirada de Elena y comentó en voz baja: «Decidió ir. Esto puede cambiar». Elena quiso preguntar más, pero Lourdes se alejó rápidamente, ocupada con sus tareas. Inquieta, decidió concentrarse en los niños, que estaban especialmente inquietos esa mañana. Santiago había decidido que quería construir una fortaleza secreta en el jardín, mientras que Matías, menos entusiasmado, prefería dibujar en un viejo cuaderno que Elena le había dado días antes. «¿Por qué no hacemos algo juntos?», sugirió Elena, intentando involucrar a Matías en el juego de su hermano. Pero él solo negó con la cabeza, concentrado en lo que estaba dibujando. Elena se acercó para mirar y vio que estaba esbozando una figura femenina. Cabello largo y una sonrisa suave. «¿Quién es ella?», preguntó Elena con cuidado. Matías dudó antes de responder. «Es mi mamá. No la recuerdo mucho, pero creo que era así». El comentario de Matías conmovió profundamente a Elena. Rara vez hablaba de su madre, y esa era la primera vez que mostraba interés en recordarla. «Tenía una sonrisa hermosa, ¿no es así?», dijo Elena, animándolo. Matías asintió, pero no dijo nada más. Santiago, al percatarse de la conversación, corrió hacia ellos. «Mamá nos cantaba antes de dormir. ¿Lo sabías, Elena?». Elena sonrió, sintiendo la sinceridad en las palabras de Santiago. «Tienen recuerdos muy hermosos de ella. Eso es muy especial». Matías miró a Elena y le preguntó, casi en un susurro: «¿Tú crees que papá también la extraña?». La pregunta la tomó por sorpresa, pero Elena respondió con la misma calma que siempre mostraba. «Creo que él extraña todos los buenos momentos que compartieron, y creo que hace todo lo posible para protegerlos a ustedes por eso». Mientras el día avanzaba, Carlos aún no había regresado. Los niños, tras horas de juegos, estaban cansados y se retiraron temprano a sus habitaciones. Elena, sin embargo, se sentía inquieta. Había algo en el ambiente, como si la ausencia de Carlos llevara un peso mayor al habitual. Cuando finalmente escuchó el sonido del auto llegando, Elena estaba en la cocina preparando té. Decidió esperar un momento antes de buscar a Carlos, dándole tiempo para recomponerse. Pero fue él quien la encontró primero, entrando en la cocina en silencio. Su rostro estaba serio, pero había algo en su mirada que parecía diferente, una mezcla de alivio y agotamiento. «¿Fuiste a verla?», preguntó Elena, sabiendo que la respuesta era evidente. Carlos asintió, sentándose en la mesa. Permaneció en silencio durante un largo momento antes de comenzar a hablar. Fue extraño. Ver a Teresa después de tanto tiempo fue como abrir una herida que creí que ya había sanado. Elena sirvió una taza de té para él y se sentó a su lado, lista para escuchar. «Ella me dijo que no vino a pedirme nada, ni a complicar mi vida. Solo quería disculparse, una explicación, y tal vez ofrecerme lo mismo». Carlos dejó escapar un suspiro pesado, frotándose las manos sobre el rostro. «No sé si logré perdonarla, pero fue un comienzo». Elena vio la vulnerabilidad en sus palabras y decidió alentarlo. «El perdón no es fácil, Carlos, pero a veces no es solo para la otra persona, sino para nosotros mismos, para poder seguir adelante». Carlos la observó, como si estuviera reflexionando sobre sus palabras, antes de responder con un leve asentimiento. «Tal vez tengas razón». Antes de salir de la cocina, Carlos se detuvo en la puerta y se giró hacia Elena.
Gracias por escuchar. Sé que no es tu trabajo, pero ayuda. Elena sonrió, entendiendo que ese momento era más significativo de lo que él podía imaginar. Estoy aquí para lo que necesite, señor Villar. Esa noche, mientras Carlos se retiraba y los niños dormían, Elena sintió que algo había cambiado. No solo en Carlos, sino en la dinámica de la casa. Las barreras comenzaban a caer, y aunque el camino sería largo, estaban más cerca de encontrar una cura para las heridas del pasado. Los días siguientes trajeron un cambio palpable en la mansión Villar. Carlos parecía más presente, aunque mantenía su característica reserva. Pasaba más tiempo con los niños, escuchando a Santiago hablar sin parar sobre sus aventuras en el jardín y ayudando a Matías a terminar los dibujos que ahora llenaban sus tardes. Elena, observando desde lejos, percibía algo diferente en él. Una ligereza que no podía explicar del todo. Esa mañana, mientras los gemelos jugaban cerca del lago, Elena fue sorprendida por Lourdes en la cocina. La ama de llaves, siempre discreta, parecía más habladora de lo habitual. «Has hecho mucho bien en esta casa», comentó Lourdes mientras cortaba rebanadas de pan para el desayuno. Elena levantó la mirada, sorprendida. «Creo que todos simplemente están empezando a abrirse un poco más. Los niños, el señor Villar, pero todavía hay mucho por hacer». Lourdes asintió, pensativa. Carlos siempre ha sido un hombre difícil de leer, incluso cuando era más joven. Pero la pérdida de Carmen y todo lo que pasó antes lo encerraron en sí mismo. Has logrado algo que nadie más pudo. Elena sonrió, pero por dentro sentía el peso de esas palabras. Sabía que se estaba involucrando más emocionalmente de lo que debería, pero no podía evitarlo. Ese lugar, esas personas, ya formaban parte de ella. Más tarde, mientras caminaba por el pasillo que conducía al despacho de Carlos, Elena escuchó voces amortiguadas. Se detuvo por un instante, dudando si avanzar, pero la curiosidad fue más fuerte. Reconoció la voz de Carlos, pero había otra persona, una mujer. «Solo quiero hablar con ellos, Carlos», decía la voz femenina, suave pero firme. «Tienen derecho a conocerme». Elena respiró hondo, dándose cuenta de que debía ser Teresa. Antes de que pudiera retroceder, la puerta del despacho se abrió y Teresa salió. Era una mujer elegante, de cabello oscuro, recogido en un moño sencillo y ojos castaños que parecían cargar un peso similar al de Carlos. Al ver a Elena, Teresa se detuvo un instante, evaluándola rápidamente. «Debe ser la niñera», dijo en un tono neutral. Elena asintió, intentando parecer tranquila. «Sí, soy Elena». Teresa ofreció una sonrisa educada pero distante. «Los niños tienen suerte de tener a alguien como tú cuidando de ellos». Antes de que Elena pudiera responder, Teresa siguió por el pasillo, dejándola con un torbellino de pensamientos. En el despacho, Carlos estaba sentado, frotándose las sienes como si intentara aliviar un dolor de cabeza. Levantó la mirada cuando Elena entró, pero no dijo nada. «¿Vino a hablar sobre los niños?», preguntó Elena, sintiendo que estaba siendo un poco atrevida. Carlos suspiró y asintió. «Quiere conocerlos. Dice que no tiene intenciones de interferir, pero no sé cómo manejarlo». Elena se acercó y se sentó en la silla frente a él. «¿Crees que los niños están listos para eso? ¿Y tú?». Carlos guardó silencio por un momento, mirando por la ventana. «No lo sé, pero tal vez no debería tomar esa decisión solo». Más tarde, Elena decidió sondear a los niños sin revelar demasiado. Si tuvieran la oportunidad de conocer a alguien importante del pasado, ¿les gustaría hacerlo? Santiago, siempre impulsivo, respondió de inmediato. «Depende. ¿Traería dulces?». Matías, en cambio, permaneció pensativo. «Creo que sí. Pero solo si esa persona fuera amable». Elena sonrió, pero sintió el peso de la respuesta de Matías. Siempre parecía más atento a las sutilezas emocionales. La noche cayó y Elena vio a Carlos nuevamente en la terraza, perdido en pensamientos. Parecía más cansado de lo habitual, como si las decisiones que debía tomar le estuvieran drenando las fuerzas. Elena sabía que no podía resolver eso por él, pero quería estar ahí para apoyarlo, como lo había hecho desde que llegó. Mientras se preparaba para dormir, Elena pensó en Teresa. La mujer era una presencia intrigante, elegante, pero claramente cargando su propio dolor.
Había algo en su mirada que parecía sincero, pero Elena sabía que Carlos tenía razones para mantener protegidos a sus hijos. ¿Qué sucedería si decidía permitirles conocerla? ¿Y qué significaría eso para todos en esa casa? Las respuestas parecían estar más cerca, pero con ellas vendrían nuevos desafíos. Y tal vez, una vez más, los corazones serían puestos a prueba. El día amaneció tenso en la mansión Villar. Carlos había tomado su decisión: permitir que Teresa conociera a los niños, pero bajo condiciones estrictas. Lo había informado a Elena y Lourdes la noche anterior, explicando que la visita sería breve y supervisada. Elena percibió el peso de esa elección en cada gesto de Carlos, y aunque no dijo nada, sabía que él temía la reacción de sus hijos. Cuando Santiago y Matías bajaron a desayunar, estaban emocionados por un juego que habían inventado el día anterior. Elena decidió aprovechar la ligereza del momento antes de abordar el tema. «Niños, hoy tendremos una visita especial», dijo, eligiendo cuidadosamente las palabras. Santiago la miró con curiosidad. «¿Quién? ¿Es alguien divertido?». Matías, más reservado, permaneció en silencio, pero sus ojos demostraban atención. «Es alguien que quiere conocerlos y saber cómo están», respondió Elena, manteniendo un tono tranquilo. Santiago se encogió de hombros, desinteresado. «Está bien, ¿pero sabe jugar con carritos?». Matías, en cambio, cruzó los brazos, claramente desconfiado. «¿Papá lo sabe?». Elena asintió. «Sí, quiere que la conozcan, y yo estaré con ustedes todo el tiempo». A primera hora de la tarde, Teresa llegó a la mansión. Estaba vestida de manera sencilla pero elegante, como si quisiera transmitir humildad. Carlos la recibió en la sala principal, con una expresión controlada pero rígida. Elena estaba con los niños, preparándolos para el encuentro. «Si en algún momento se sienten incómodos, díganmelo, ¿de acuerdo?». Matías asintió, mientras que Santiago parecía más interesado en mostrar su carrito nuevo. Cuando Teresa entró en la sala, los niños la observaron con curiosidad. Ella se arrodilló para ponerse a su altura, con una sonrisa cálida. «Hola, Matías. Hola, Santiago. Es tan bueno finalmente conocerlos». Matías permaneció en silencio, agarrando el brazo de Elena, pero Santiago dio un paso al frente. «¿Trajiste dulces?», preguntó con la sinceridad típica de un niño. Teresa rió suavemente, sacando un paquete de caramelos de su bolso. «De hecho, sí, espero que les gusten». La tensión inicial comenzó a disiparse a medida que Teresa interactuaba con los niños. Hacía preguntas sencillas sobre lo que les gustaba hacer, elogió los dibujos de Matías y se rió de las historias exageradas de Santiago. Elena observaba todo de cerca, lista para intervenir si era necesario, pero Teresa parecía genuina en su esfuerzo por conectarse. Carlos, sentado en una silla cercana, observaba la escena en silencio. Su postura rígida no cambió, pero sus ojos parecían menos duros. Elena notó que apretaba las manos sobre sus rodillas, como si luchara contra un torbellino interno. En un momento de pausa, Teresa lo miró y dijo: «Son increíbles, Carlos. Has hecho un buen trabajo». El comentario tomó por sorpresa a Carlos, pero simplemente asintió. Elena, quien conocía el esfuerzo que él hacía para abrirse emocionalmente, sintió un nudo en el pecho al verlo tan contenido. Estaba tratando de proteger a los niños, pero al mismo tiempo parecía luchar contra sus propios miedos y heridas. La visita duró poco más de una hora, pero fue suficiente para dejar una marca. Cuando Teresa se despidió, abrazando a los niños con cuidado, Matías finalmente habló. «¿Vas a volver?». La pregunta, tan sencilla pero cargada de significado, dejó a todos en silencio. Teresa miró a Carlos, como pidiéndole permiso. Él dudó antes de responder, con un tono controlado. «Tal vez. Pero eso lo decidiremos con calma». Después de que Teresa se fue, los niños corrieron al jardín a jugar, aparentemente ajenos a la tensión que había flotado en el aire. Elena se quedó en la sala con Carlos, quien parecía exhausto. Se pasó una mano por el cabello, soltando un largo suspiro. «Fue más difícil de lo que pensé», admitió con voz baja. «Pero de alguna manera también fue necesario». El sol estaba bajo en el horizonte cuando Elena encontró a Carlos en la terraza, observando a los gemelos jugar en el jardín. Sostenía una taza de café, pero parecía más interesado en la escena frente a él que en la bebida. Elena se acercó lentamente,
consciente de que él aún estaba procesando los acontecimientos del día anterior. «Hoy se ven felices», comentó, mirando a Matías y Santiago, que trabajaban juntos en una travesía secreta entre los arbustos. Carlos asintió, sin apartar la vista de sus hijos. «Son resilientes, mucho más de lo que imaginaba». Su voz era tranquila, pero con un tono reflexivo. Elena tomó una silla junto a él, permitiéndose un momento de silencio compartido. «¿Y tú?», preguntó finalmente. Carlos la miró de reojo, con una leve sombra de sonrisa. «No lo sé, Elena. Aún intento entender qué sentir sobre todo esto». Teresa fue sincera, continuó después de un largo momento. «Pero la verdad es que no sé si puedo confiar en ella, no después de lo que pasó». Elena sabía que hablaba de su historia con Teresa, pero decidió no presionarlo. A veces la confianza necesita tiempo para reconstruirse, como cualquier otra cosa. Antes de que Carlos pudiera responder, Santiago corrió hacia ellos, sosteniendo una flor marchita en las manos. «Mira, la encontré en el jardín. Papá, ¿quieres ponerla en tu escritorio?». Carlos rió suavemente, tomando la flor y sosteniéndola con cuidado. «Claro, Santiago, será el adorno más bonito de toda la casa». La escena despertó un calor inesperado en el corazón de Elena. A pesar de todo, había una ternura escondida en Carlos que ella sabía que él intentaba proteger. Era en esos pequeños gestos donde se revelaba el hombre detrás de las capas de dolor y defensa. Más tarde, mientras ayudaba a los niños a organizar sus juguetes, Elena notó que Matías estaba más introspectivo de lo habitual. Guardaba los carritos con cuidado, pero su mirada estaba perdida. «¿Todo bien, Matías?», preguntó, arrodillándose junto a él. El niño se encogió de hombros antes de responder finalmente. «Me gustó Teresa, pero ¿y si se vuelve a ir?». La pregunta, tan simple pero cargada de peso, dejó a Elena sin palabras por un momento. Puso una mano en el hombro de Matías y lo miró directamente a los ojos. «No sé qué va a pasar, Matías, pero lo importante es que digas lo que sientes, y recuerda que no estás solo. Tienes a tu hermano, a tu papá y a mí». Matías asintió, pero Elena sabía que su preocupación aún permanecía. Era más sensible que Santiago, más consciente de los cambios a su alrededor. Elena sintió que ese pequeño corazón necesitaba seguridad y haría todo lo posible por dársela. Al caer la noche, Carlos llamó a Elena para conversar en el despacho. Parecía más tranquilo, pero aún cargaba la seriedad que lo caracterizaba. «Estoy considerando permitir que Teresa vuelva a ver a los niños de forma controlada», dijo, sentándose tras su escritorio. «Pero quiero que estés presente en todas las visitas». Elena asintió con firmeza, entendiendo la responsabilidad que le estaba confiando. «Estaré allí, Carlos. Lo importante es que esto suceda en el momento adecuado para los niños. Y para ti». Él pareció aliviado por su respuesta, dejando escapar un leve suspiro. «Gracias. No sé si podría manejar esto solo». Mientras salía del despacho, Elena sintió un peso diferente sobre sus hombros. No era solo la niñera en esa casa, era una pieza clave en un rompecabezas que aún se estaba armando. Sabía que el camino estaría lleno de desafíos, pero algo dentro de ella le decía que estaban más cerca de encontrar un equilibrio, como familia y como individuos. En el piso de arriba, los gemelos estaban dibujando en la mesa de su cuarto. Santiago mostraba orgullosamente un retrato rudimentario de Elena, mientras Matías dibujaba algo más abstracto. Elena sonrió al entrar, sintiéndose acogida por ese simple gesto. «Está precioso, Santiago, pero creo que exageraste con mi nariz». Todos rieron, y ese momento trajo una ligereza que contrastaba con el día cargado de emociones. Mientras las risas llenaban el cuarto, Elena sintió que, aunque el futuro traería más preguntas y desafíos, también había pequeños instantes de alegría que los sostenían. Y esos momentos, pensó, eran los que realmente hacían que valiera la pena seguir adelante. El sol comenzaba a ocultarse, proyectando una cálida luz dorada sobre la mansión Villar, que ese día estaba más silenciosa que de costumbre. No era el silencio opresivo que Elena había sentido al llegar por primera vez, sino una calma expectante, como si algo importante estuviera por suceder. Carlos había convocado una reunión familiar, la primera de muchas, esperaba él, para discutir el papel de Teresa en la vida de todos.
Elena sabía que este encuentro marcaría un punto de inflexión. Los niños estaban en la sala principal, dibujando sobre una de las alfombras suaves. Santiago había insistido en hacer un retrato de Teresa, basándose en su recuerdo del encuentro reciente. «Tiene un cabello bonito, ¿verdad?», comentó mientras Matías asentía, concentrado en dibujar un árbol. Teresa llegó puntualmente, vestida de manera sencilla, pero con la misma elegancia discreta. Al entrar, Santiago corrió hacia ella con su dibujo en las manos. «Hice esto para ti. No está perfecto, pero es bonito, ¿no?». Teresa rió, visiblemente emocionada, y se arrodilló para recibir el regalo. «Es precioso, Santiago. Muchas gracias». Carlos estaba de pie junto a la chimenea, observando la escena con atención. Sus ojos se encontraron con los de Elena por un instante, y ella pudo ver una mezcla de alivio y aprensión. Dio un paso adelante, llamando a todos para que se sentaran. «Creo que es momento de tener una conversación honesta». Todos se acomodaron. Teresa y los niños en un sofá, Carlos en su sillón habitual y Elena cerca de la ventana, observando en silencio. Carlos comenzó: «Teresa quiere estar presente en sus vidas. Aún estoy tratando de entender lo que eso significa, pero quiero que sepan que mi prioridad siempre». Los niños escucharon en silencio, absorbiendo cada palabra. Teresa aprovechó el momento para hablar. «Sé que esto puede ser confuso para ustedes, y quizá hasta les dé miedo. Pero quiero que sepan que mi intención no es cambiar sus vidas ni alejarlos de lo que los hace felices. Solo quiero ser parte de eso, si ustedes me lo permiten». Matías fue el primero en romper el silencio. «¿Te vas a ir otra vez?». La pregunta, tan directa, dejó a Teresa visiblemente afectada. Respiró hondo antes de responder. «No, esta vez no. Les prometo que estoy aquí para quedarme, en la forma en que ustedes se sientan cómodos». Carlos miró a Elena, quien le dio un leve asentimiento, animándolo a seguir. Entonces se dirigió a los niños. «Esto es algo que debemos construir poco a poco, pero creo que podemos intentarlo». Santiago, siempre espontáneo, abrazó a Teresa de improviso, sorprendiendo a todos. «Está bien, pero tienes que jugar carritos conmigo». Todos rieron, y la tensión en el ambiente pareció disiparse. Matías, más reservado, se acercó lentamente y le entregó su dibujo a Teresa. «Si te quedas, puedo hacerte más dibujos». En ese momento, Carlos dejó escapar una sonrisa genuina, la primera que Elena había visto desde que llegó. Parecía más ligero, como si finalmente estuviera dejando atrás parte de su dolor. Más tarde, mientras Teresa se despedía, los niños corrieron al jardín, hablando emocionados de una nueva aventura. Carlos y Elena se quedaron en la sala, observándolos desde la ventana. «¿Crees que tomé la decisión correcta?», preguntó Carlos, rompiendo el silencio. Elena lo miró con suavidad. «Creo que estás intentándolo, Carlos, y eso, por sí solo, ya es la decisión correcta». Carlos asintió, como si sus palabras confirmaran algo que ya sabía. «Son niños increíbles, Elena, y creo que no habría llegado hasta aquí sin ti». Ella sonrió, conmovida por su sinceridad. «Solo hice lo que cualquier persona haría. Ustedes son increíbles como familia. Es solo cuestión de tiempo». Las risas de los niños llenaban el aire y por primera vez en mucho tiempo, la mansión Villar parecía viva. Elena sintió que su misión en esa casa estaba llegando a una conclusión. No sabía lo que el futuro les depararía, pero estaba segura de haber ayudado a transformar ese lugar y a las personas dentro de él para mejor. Carlos se alejó de la ventana, mirándola una vez más antes de salir. «Gracias, Elena, de verdad». Y se fue, dejándola sola con sus pensamientos. Mientras observaba a los niños corriendo por el jardín, una ola de satisfacción la envolvió. Tal vez la vida consistía en eso: momentos de sanación, pequeñas victorias y la oportunidad de reconstruir lo que parecía perdido. Y en esa casa, el futuro ahora parecía más brillante que nunca. Historias como esta nos recuerdan que la vida puede darnos segundas oportunidades. Solo necesitamos el valor para aceptarlas. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa acompañándonos en más relatos llenos de emoción. Hasta la próxima.